El proyecto de Hacia Comunidades Resilientes está siendo implementado por 4 instituciones. Es Grupo Faro, Esquel, el GAT de Portoviejo, el GAT municipal de Portoviejo, y la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Esto también está dentro de un gran paraguas de una iniciativa que se llama META, que es Manabí y Esmeraldas Territorios. Grupo Faro es un centro de investigación y de acción independiente que genera evidencia para incidir en la política pública y en prácticas que promueven la transformación e innovación social. Además, Grupo Faro es un referente en la generación de conocimiento y prácticas innovadoras para el desarrollo equitativo y sostenible en Ecuador y América Latina. Por favor, la siguiente. Gracias. ¿Qué hacemos dentro de este proyecto Hacia Comunidades Resilientes, que además es cofinanciado por la Unión Europea? Contribuimos a la construcción de comunidades resilientes que estén empoderadas de los procesos de reconstrucción en Manabí, mediante no solo el fortalecimiento de la participación ciudadana, sino también en un esfuerzo que queremos que se articule la acción colaborativa entre el gobierno nacional, los gobiernos locales y la sociedad civil, entendida también aquí la academia. ¿Y cómo lo hacemos? Hay 2 componentes importantes. Hay un componente que es el Observatorio Ciudadano y hay otro componente que es la Mesa Ciudadana. El observatorio está liderado, la ejecución y la implementación por Grupo Faro y también por la Universidad San Gregorio de Portoviejo, mientras que la Mesa Ciudadana está liderada y ejecutada por Esquel y el gobierno de Portoviejo, el gobierno local. Desde el observatorio lo que nosotros queremos hacer es promover la transparencia y también ciudadanizar la información como un medio para generar procesos de seguimiento a las políticas públicas relacionadas a la reconstrucción y la reactivación productiva. Mientras que desde la Mesa Ciudadana lo que queremos hacer es contribuir a la generación de un espacio de diálogo y de acción multisectorial que promueva liderazgos colaborativos para la construcción de comunidades resilientes. Confluimos en un objetivo específico y es generar capital social mediante la potenciación de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión de lo público y mecanismos que son tanto formales como informales. El observatorio en sí mismo es multiactor. Está integrado por profesores y estudiantes universitarios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía para promover la participación, pero basada en la evidencia, en información. ¿Y qué buscamos? Buscamos fortalecer las capacidades de seguimiento y monitoreo en la política pública en organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general, para aportar a la construcción de capacidades resilientes en Manabí. ¿Y qué hacemos? Estamos dando seguimiento a 3 políticas públicas que son priorizadas por la sociedad civil para la reactivación económica y productiva post-terremoto y además estamos generando recomendaciones sobre cómo construir capacidades resilientes. Hasta ahora hemos tenido varios avances. Esto está siendo implementado más o menos desde el febrero del 2019, ya más de un año. Y tenemos varios productos. Uno ha sido un aplicativo de georreferenciación de proyectos de reconstrucción y de reactivación. Ustedes van a poder ver la página web ahí, www.comunidadresiliente.com, y aquí ustedes van a poder identificar cuáles proyectos han sido aprobados y en dónde están, quién ha sido el donante, qué es lo que están haciendo, el monto. Es bastante georreferenciada y bastante dinámica y didáctica para que ustedes puedan tener información verificada sobre lo que está haciendo el gobierno en términos de la reconstrucción y reactivación económica. También tenemos 2 boletines informativos que han sido publicados. En estos boletines vamos dando conocimiento sobre los avances de los 2 componentes desde el observatorio y desde la Mesa Ciudadana. Y también vamos topando puntos relacionados con la resiliencia y la política pública. También estamos por lanzar un informe de seguimiento de un año sobre las políticas públicas de reconstrucción, sobre los temas priorizados.
Y también ya hemos ejecutado 2 programas de formación, una con específicamente el equipo técnico de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, y actualmente en este programa de formación, en donde es más amplio y en donde están participando más organizaciones de la sociedad civil y de la academia, justamente para poder fortalecer el observatorio. Con esto, brevemente, voy a dar paso a Mateo para un rompehielo y que nos vayamos conociendo. Muchísimas gracias, Estefanía. Sí, y antes un poco de comentarles ya las particularidades del programa de formación y también el objetivo del por qué desarrollamos este programa de formación desde el observatorio. Sí queremos desarrollar primero una actividad lúdica, entonces quisiéramos que se conecten, por favor, a esta página web que es www.menti.com y ingresen el código ahí que les va a solicitar. Y con esto le voy a dar paso a Vicente Martínez, que es también parte del equipo del Grupo Faro, del área de Democracia, Transparencia y Ciudadanía Activa y del Observatorio Ciudadano, para que nos cuente un poco sobre cómo vamos a estar desarrollando esta dinámica, y yo voy también a proyectar la plataforma de Menti para que podamos responder a las preguntas que nos va a realizar el programa. Bien, muy buenas tardes. Gracias, Mateo. Bien, ingresando a ese enlace y poniendo ese código, también les puse el enlace en el chat. Pueden ingresar directamente, ¿sí? Eso los va a llevar a un programa que es un Mentimeter. Eso es lo que les va a salir. En primer lugar, vamos a establecer una primera pregunta que les pedimos a ustedes que soñemos un poco. Veamos qué provincia queremos de aquí a 25 años. Sabemos que también tenemos compañeros y compañeras de la provincia de Esmeraldas, pero en este momento la pregunta va a estar pues dirigida a cómo nos imaginamos la provincia de Manabí a 25 años. Entonces ahí ustedes pueden ingresar 3 palabras que resuman esa idea que ustedes tienen de cómo sería o cómo se imaginan a la provincia de Manabí dentro de 25 años. Así que si ya pudieron ingresar, por favor, sería bueno que puedan ir haciendo su votación. Y eso se va a ir reflejando en la pantalla que está por mostrar Mateo. Sí, y aquí solo para que todos tengamos el tiempo y podamos coger el código, si es que no lo han cogido, es www.menti.com y ingresan el código de acceso 779231. Si es que tienen cualquier problema, pueden también comunicarlo por el chat, y ahí está también Camila Valencia, que nos está apoyando para resolver cualquier problema que tenga. Sí, igual en el chat está el enlace directo para el ejercicio que estamos haciendo en este momento. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Buenas tardes con todos, compañeros. Soy Marco Villavicencio, docente universitario de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Bienvenido, Marco. Y como ustedes ven, ahorita un poco tenemos ya palabras que están saliendo, y esto es una nube de palabras que un poco nos va diciendo cuáles son las que más se asemejan entre todos. Entonces, me parece interesante. Hasta ahorita tenemos 23 personas que han respondido con sus 3 preguntas, con sus 3 palabras especiales. Como vemos, pues se va la palabra sostenible. El tamaño de la palabra indica el número de personas que han votado o que han mencionado esa palabra, ¿sí? En este momento, pues aparece la palabra sostenible, desarrollada, como las más grandes. Eso significa que esas son las palabras más mencionadas por los asistentes. Innovadora, próspera, solidaria, unida, ecológica, moderna, ¿sí? Solidaria,
feliz, justa, innovadora, tecnológica, sofisticada, industrializada, organizada, como una metrópoli, un paraíso, ¿sí? Entonces, vemos que se sigue manteniendo la palabra sostenible, productiva, desarrollada, próspera, moderna, como las que más ustedes han mencionado. En el chat están mencionando algunas también como agraria, ¿sí? Y ahí es Entonces, interesante, por ahí también ya salió la palabra resiliencia, que es un módulo que vamos a topar justo hoy. Entonces me parece espléndido esa parte también. ¿sí? Con fuentes de trabajo, con plazas laborales, dinámica comercial, biodiversa, paisajística, una sociedad resiliente, adaptada. Qué bonito sería tener una provincia así, ¿no? Entonces, ¿de quién es responsabilidad construir una provincia así? Creo que es una responsabilidad de todos. Todos podemos, desde cada uno de nuestros roles, aportar a que este sueño de ver a Manabí en 25 años, que podamos describir a Manabí dentro de 25 años con todas estas palabras que ustedes han mencionado, pues es una tarea de todos. Y este proceso de formación busca aportar con herramientas para lograr eso. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo aportar desde mi rol como ciudadano, precisamente lo que estábamos diciendo ahora? ¿Cómo puedo aportar desde mi rol como ciudadano para alcanzar nuestra Madaví ideal? ¿Sí? Igualmente podemos aquí establecer una respuesta corta con máximo 250 caracteres. Ahora no solamente queremos soñar cómo queremos ver a una provincia, cómo queremos ver a Manabí, sino ahora yo, qué voy a hacer, cómo voy a aportar. A veces pensamos que solamente siendo autoridad podemos aportar al desarrollo de un territorio, pero aquí los invitamos a mencionar desde nuestro rol como ciudadanos cómo podemos aportar a alcanzar ese sueño que ustedes describieron con las palabras anteriores. Ahí comienzan a salir ya las respuestas, participando, aportando al desarrollo sostenible, sumándome a las acciones positivas, trabajo solidario y transparente, honestidad, cuidando los espacios, fomentando participación ciudadana. En el chat escriben, Esmeralda, aportar con nuestras experiencias, siendo una persona emprendedora, participando nuevamente, honestidad, realizando propuestas o iniciativas que aporten al desarrollo, activo socialmente desde mi espacio de influencia. Presentando ideas claves para el desarrollo, desarrollando proyectos, estudiando, participando, transformando, trabajo participativo y solidario, con honestidad, siendo proactivo, sumándome al trabajo productivo, consumiendo responsablemente, trabajando de forma eficaz, preparando y educándonos. Eso es lo que estamos haciendo. Asumiendo el rol que nos corresponde cada uno de nuestros espacios, educando a la población. Entonces, como vemos, hay un sinnúmero de propuestas que nacen desde la ciudadanía, desde los asistentes a este espacio, que nos ponen a nosotros, a los ciudadanos, en posición también de aportar para alcanzar el Manabí ideal. Ese Manabí ideal que lo describimos con aquellas palabras como un paraíso en algunas cosas. Entonces sí existe la manera de aportar y ustedes están mencionando muchas de ellas. Creo que uno de los factores comunes es la participación, la generación de propuestas y cada uno de nuestros espacios cumpliendo nuestros roles.
Ujú. Y un poco esto era un proceso que queríamos desarrollar como una actividad de rompehielo para que veamos que pensamos igual, que a pesar de que vivimos tal vez en otros cantones, en otra provincia, tenemos gente de Esmeraldas, gente de Manabí, que también buscamos lo mismo y que nos podemos activar y que podemos aportar de manera corresponsable. Entonces, y solo para comentarles, tenemos más de 50 organizaciones de la sociedad civil inscritas como parte de este proceso de formación. Tenemos personas del sector privado, de la academia, del sector de sociedad civil, de cooperación internacional, estudiantes y profesores. Entonces, esto es una muestra de que todos buscamos lo mismo y todos buscamos promover el desarrollo, promover una mejor reactivación y trabajar de manera corresponsable. Entonces, creo que es importante siempre pensar en no solo qué puedo exigir, sino también cómo puedo aportar. Entonces, eso es una invitación que también les queremos hacer y en el cual se enmarca también este proceso de formación. Entonces, esto como un pequeño icebreaker. Luego vamos a regresar otra vez al Menti, pero por ahora regresaremos otra vez a la presentación y muchas gracias por Muchísimas gracias por sus aportes. Valiosos aportes que quedan registrados. Entonces, un poco ya yendo al programa de formación como tal y también el objetivo del programa de formación que se desarrolló desde el Observatorio Ciudadano es aportar con capacidades a lo que les comentaba, miembros de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, para que podamos generar procesos de incidencia y también que podamos trabajar en dar seguimiento a la política pública y transparentar los procesos, especialmente en tiempos de emergencia. Este programa de formación está, como ustedes ya lo vieron, y las preguntas, vamos a tener una sección de preguntas específicas al final de esta intervención mía. Yo lo que quiero hacer un poco es darles a conocer ámbitos generales del programa de formación para que ustedes puedan tenerlos en consideración y tal vez responder cualquier pregunta que quedó pendiente de cuando estábamos revisando el sílabo. Ahorita justo me apareció una notificación, ya estamos en 90 personas, nos faltan solamente 10 para llegar a las 100, entonces es un gran quórum. El programa de formación está compuesto por 3 módulos. Un primer módulo que está enfocado en resiliencia, el camino a sobreponernos, aprender y mejorar, en el cual vamos a topar contenido sobre vulnerabilidad, riesgo de desastre en los territorios. Vamos a ver a la resiliencia como un proceso que transforma y también analizaremos la resiliencia y los componentes que estructuran a este término. Y justo el día de hoy tenemos un invitado especial que es Andrés Barreno, quien luego nos va a dar una presentación justamente sobre resiliencia como una manera también de introducir este primer módulo. Vamos a tener un segundo módulo enfocado en los principios del ciclo de la política pública y la participación ciudadana, en el cual tendremos igual 3 unidades enfocadas en sobre qué es el ciclo de la política pública para entenderlo a nivel macro, muy general. Y después vamos a introducirnos a qué es la participación ciudadana, cómo la podemos entender y qué mecanismos también existen para promover la participación ciudadana a nivel local aquí en el Ecuador, pero también entendiendo la participación ciudadana como un proceso que es de nosotros, que no necesariamente necesitamos unos lineamientos legales, por así decirlo, sino que también depende de nosotros el activarnos y el ser corresponsables y el aportar a la gestión pública. Y por último, tenemos un tercer módulo, que es un módulo de monitoreo en tiempos de emergencia, en el cual vamos a tratar temas sobre cómo monitorear la gestión pública y también analizar qué es y cómo funciona este proceso. Vamos a topar temas de contratación pública en tiempos de emergencia y también vamos a analizar qué medios existen para hacer un proceso de monitoreo y seguimiento. Y esto sí lo hemos construido tomando en cuenta la coyuntura que existe y que Manabí se ha visto doblemente afectado en cierta manera por un proceso post-terremoto y ahora por un proceso de emergencia sanitaria. Es de fundamental importancia que nosotros conozcamos cómo podemos generar procesos de monitoreo justamente en estos tiempos de emergencia. El objetivo del programa de formación es también ser práctico. Entonces, ya les voy a contar más adelante, nosotros
hemos articulado no solo la plataforma e-learning, sino también estos talleres prácticos, eventos virtuales para cortar las distancias. Como tal, el proceso de formación, como les contaba, está construido por 3 módulos y durante cada módulo ustedes van a ser responsables de completar una evaluación de entrada. Aquí sí es importante que ustedes sepan que la evaluación de entrada no tiene un impacto en su nota final. Es decir, por ejemplo, si es que ahorita ya comenzaron a desarrollar, espero que sí, por favor, el módulo de resiliencia, la nota que representa la evaluación de entrada no va a tener un efecto en la nota general que ustedes van a tener al final del módulo. Luego vamos a tener también que revisar y completar el contenido de las 3 unidades temáticas que cuenta cada módulo. Y vamos a tener un video introductorio, vamos a tener documentos teóricos y materiales de apoyo, tales como videos, lecturas complementarias, y vamos a también tener que realizar ejercicios o tareas en ciertas unidades y completar una evaluación de cada unidad. Estas evaluaciones sí van a tener un impacto ya en nuestra nota. Y al final de cada módulo van a tener que completar una evaluación de salida. Que aquí les doy un tip. La evaluación de salida tiene las mismas preguntas que la evaluación de entrada y un poco lo que permite esto a nivel macro es analizar cuánto ustedes han aprendido. Entonces, realizamos una evaluación de entrada que no tiene impacto en la nota y luego cerramos con una evaluación de salida. Súper importante, cada módulo cuenta con fechas límites y ustedes han visto que solo para este webinar de este evento de lanzamiento enviamos en menos de una semana 4 correos recordatorios con varias noticias y también nos estamos comunicando por WhatsApp. Ya les vamos a compartir los otros medios de comunicación que vamos a tener, pero sí, por favor, para que cumplamos las fechas límites de cada módulo. Más o menos cada módulo tiene una duración de 1 mes. Entonces, por ejemplo, el módulo de resiliencia que comenzó esta semana, ustedes van a tener 1 mes a partir de esta semana para completar todas las actividades, que básicamente están compuestas por 3 unidades, 3 lecturas, documentos de apoyo, etc. Y algo súper importante que aquí queremos hacer bastante énfasis también es que durante todo este programa de capacitación, ustedes como participantes van a tener la oportunidad de recibir retroalimentación por parte de los tutores de la plataforma e-learning. Entonces, aquí sí les invitamos a que generen un diálogo. Yo les he enviado, y también Camila y Vicente, varios mensajes a través de la plataforma. Van a tener también tutores asignados para distintos módulos. Entonces, comuníquense con sus tutores, hagamos preguntas, estoy seguro que van a haber preguntas en este taller de inicio. Los requisitos, de aquí sí habían algunas preguntas en el foro que abrimos sobre el sílabus, entonces sí queríamos resaltar ese proceso, es que para aprobar el curso deben completar al menos el 70% de las actividades. Actividades entendiéndose como evaluaciones, lecturas, el hecho de completar el perfil en el módulo de bienvenida, etcétera. Entonces, es súper importante que ustedes la completen y aquí sí les doy un tip súper importante, es que si dejan todo al final, es bastante complejo hasta para poder leerse todas las unidades, etcétera. Entonces, designemos tal vez unas horas a la semana que les podemos dedicar a los cursos. Ustedes pueden completar el módulo según su propio tiempo. Entonces, al menos yo les doy un poco mi recomendación de cómo los hemos hecho en otros procesos. Dense unas 3 horitas a la semana en las que pueden completar esas actividades. Y algo súper importante que también es un requisito para aprobar el curso, deben participar en al menos 2 de los talleres prácticos virtuales. Los talleres prácticos virtuales tienen una duración de 2 horas y, por ejemplo, hay esta diferenciación entre los eventos virtuales, los webinars, que ya les voy a enseñar un poco más adelante para que ustedes también entiendan por qué hacemos énfasis en estos 2 talleres prácticos virtuales, que son lo mínimo que se requiere para poder aprobar el curso. Y de ahí, en cuanto a los certificados, si cumplen con todos estos requisitos,
ustedes van a aprobar el curso y se les va a entregar un diploma por 65 horas de participación virtual y 15 horas de capacitación práctica virtual en el tema del programa de formación, que es resiliencia, monitoreo y participación ciudadana en tiempos de emergencia. Esto a nivel macro de los procesos de aprobación y certificados del curso. Al final del curso nosotros enviaremos los certificados a través de medios virtuales a su correo, entonces eso es súper importante, de que se aseguren que su nombre esté bien escrito en el usuario que tienen ahorita en la plataforma, de que estén siempre accediendo a la plataforma y estén pendientes de toda la información. Hubieron algunas personas que tenían un correo errado en la plataforma, entonces se comunicaron con nosotros y nosotros les solucionamos ese problema. Entonces, que tienen cualquier problema con su correo, con su clave, por favor comuníquense al correo que le hemos enviado, que ya les vamos a también mandar toda esta información con un recordatorio al final del webinar. Y aquí algo súper importante, que por qué les contaba que hay esta diferenciación entre los talleres prácticos y los webinars. Como buscamos que sea un proceso de formación experiencial en el cual ustedes tengan la oportunidad de aprender, no solo a través de una plataforma e-learning, sino también de conociéndose entre ustedes, de generando conexión con los tutores, componentes externos. Cada módulo va a tener 2 webinars y un taller práctico. Un primer webinar introductorio de una duración de 1 hora y media en el que se va a dar conceptos básicos del tema a ser estudiado. Por ejemplo, el día de hoy tenemos el tema de resiliencia, que los vamos a revisar con el experto invitado, que es Andrés Barreno, que ya lo presentaremos posteriormente. De ahí vamos a tener siempre un segundo webinar con experiencias locales e internacionales sobre la temática que estamos estudiando, con experiencias prácticas, es decir, no solo ver qué está pasando en la teoría con las lecturas, sino decir, ok, pero esto cómo se ve en la vida real. Entonces, para el siguiente webinar de resiliencia, que va a ser el día 6 de agosto, nosotros ya estamos identificando actores que les van a contar a nivel local cómo se ve esto que es resiliencia, y a nivel internacional también. Y por último, vamos a tener un taller práctico al final de cada módulo de 2 horas, en el cual ustedes van a poner en práctica lo que han aprendido a través de talleres virtuales que van a tener herramientas o medios que no van a ser solo una presentación como tal, sino que más bien ustedes van a ser los partícipes y van a ser los protagonistas de su proceso de formación. Vamos a enviar la información de cada taller con 1 semana de anticipación, como lo hicimos para este webinar, y obviamente puede estar sujetos a cambios por fuerza mayor, ya sea esta disponibilidad de algún ponente especial que queremos compartir con ustedes, o también vamos a elegir un día para el taller práctico al final de este webinar. Entonces, con esto hemos dado la información súper rápido. Sí quisiera ver si es que podríamos abrir a unas 2 o 3 preguntas. Y aquí recordarles que al final de la presentación vamos a hacer, igual en el Menti, una recolección de todas las preguntas que ustedes tal vez no podemos realizar ahorita. Entonces, para que sepan que vamos a recolectar todas esas preguntas y vamos a darles respuesta a esas preguntas a través de la plataforma e-learning, para que nadie se quede sin una respuesta a su pregunta. Entonces, con esto, y antes de pasar ya a la presentación sobre resiliencia, sí quería ver si es que tal vez alguien tiene una pregunta, podemos alzar la mano en el Zoom, o también ponerla en el chat, y ahí tal vez si es que me podrían apoyar Vicente y Camila, para ver si es que existe algún proceso, alguna pregunta importante. Y, por ejemplo, aquí veo una pregunta que dice: la primera evaluación de la unidad 1 lo sentí muy memorístico, sería mejor más reflexivo. Entonces, eso es un gran feedback, y justamente vamos a abrir foros en los cuales ustedes puedan compartir sus experiencias, tratar temas importantes y comentar sobre eso, y también en los webinars de formación. Un poco por la cantidad de personas que estamos inscritas en este proceso de formación, que les cuento que somos 128 personas, no podemos hacer un análisis de preguntas específico
para todos, entonces vamos a abrir estos espacios en los que todos podamos compartir. Tal vez alguna pregunta de alguien más, alguna duda, cualquier cosa. Creo que estamos tímidos del día de hoy, pero estoy seguro que tal vez hay preguntas. Y si no, de igual manera, Vicente Martínez, mientras ustedes están haciendo las preguntas en el chat, estamos también dando respuestas a esas preguntas. Y justamente como les comentaba, esto de que Mariuski comenta que es necesario tener contacto con el tutor, por eso vamos a abrir los espacios de talleres virtuales prácticos. Es decir, ustedes a través del taller práctico y de los webinars introductorios van a tener contacto con las personas que desarrollaron la información para estos módulos, con las personas que están trabajando con nosotros detrás de bambalinas, y siempre el tutor va a estar en contacto a través del chat e-learning. Y en caso de que sea necesario, hay cómo ver la posibilidad de tal vez realizar un webinar concreto para solucionar algunas preguntas que existan en cualquier módulo. Y sin más, le voy a dar paso a... Bueno, le quiero presentar a Andrés Barreno, quien nos va a hablar sobre resiliencia y cómo construir resiliencia frente al riesgo de desastre. Para comentarles un poco de Andrés Barreno, de quién es. Mil disculpas. Andrés Barreno es doctorando en Geografía Humana en el Instituto de Geografía y Ordenamiento del Territorio de la Universidad de Lisboa. Cuenta con una maestría en Gestión Territorial y Urbanismo por la Universidad de Lisboa. Tiene una especialización en proyectos de desarrollo local y pregrado en Administración. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el diseño e implementación de políticas públicas y modelos de desarrollo territorial, y también proyectos de desarrollo social, y 10 años de colaboración técnica en implementación de política pública en el territorio. Andrés Barreno ha sido también un apoyo al Observatorio Ciudadano en temas de resiliencia. Entonces, es para mí un gusto darle paso a Andrés Barreno para que un poco nos cuente sobre resiliencia, sobre qué significa, y esto también a manera de introducción a los conocimientos que vamos a estar adquiriendo en el módulo 1 de formación sobre resiliencia. Entonces, Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo y el piso es tuyo. Se escucha, creo que sí. Buenas noches con todos y con todos los participantes. Más bien, yo agradezco a Grupo Faro la oportunidad de poder colaborar en este tipo de actividades que aportan a la construcción de capacidades en el territorio, capacidades para generar reflexión, para generar una concientización de cómo se recupera un territorio después de ocurrido un evento catastrófico como fue el terremoto de abril del 2016. En ese sentido, la presentación realmente es una explicación general de qué significa resiliencia, cómo se construye resiliencia, y con una acotación que es la construcción de resiliencia frente al riesgo de desastre. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que somos resilientes a todas las condiciones y a todos los eventos que nos afectan en el normal desarrollo de nuestras vidas, y por tanto eso traducido a las ciudades tampoco podríamos pensar de que un territorio es completamente resiliente, porque eso nos volvería mucho más estáticos y rígidos, y eso en realidad no tiene mucho sentido, ya que los territorios se fortalecen a partir de la diversidad y de la flexibilidad que tienen estas dinámicas en sí. Vamos a hacer una breve explicación sobre qué significa vulnerabilidad. En esto un pequeño abordaje. Es importante pensar al territorio como un sistema complejo en donde confluyen diferentes actividades, diferentes intencionalidades, es decir, un sistema complejo que se fortalece a través de su diversidad, en donde se construyen patrones y tendencias materializados en modelos de desarrollo, pero que no siempre reproducen espacios de equidad y de justicia espacial, sino que reproducen inequidades. Y estas inequidades se acumulan
y van marginalizando las poblaciones y por tanto convirtiéndose en amenazas tanto físicas como sociales, culturales, limitaciones culturales y también amenazas que limitan el desarrollo de los proyectos de vida en cuanto a la parte económica y productiva. Entonces, frente a esto, el territorio, al ser desigualmente distribuido por las poblaciones, acumulan riesgos, ¿sí? Acumulan riesgos en donde la vulnerabilidad se puede representar o explicar como la confrontación de relaciones conflictivas entre diferentes fuerzas económicas, entre fuerzas productivas y en un contexto de degradación ambiental y de ocupación altamente densificada, es decir, la vulnerabilidad se incrementa dado que las ciudades crecen de manera desorganizada, concentrando a las poblaciones en zonas con riesgo de desastre, con cercanía a diferentes procesos transformativos o a fenómenos que cambian en el contexto natural y que representan una amenaza. Al vivir en cercanía a estas amenazas es cuando ocurre un desastre. Podemos pasarle a la siguiente, inclusive, Mateo. Entonces, el territorio es parte de un proceso de transformación, tanto social como físico. En ese sentido, al tener una composición heterogénea, es decir, de que existen diferentes actores, tanto como tecnologías, infraestructuras, elementos bióticos, abióticos, organizaciones, y en sí las poblaciones, es una amalgama de diferentes interacciones y de composición humana como no humana. Y esto se conglomera en un sistema complejo en donde hay eventos tanto transformativos que cambian los contextos y transformacionales como la construcción de resiliencia es un proceso en donde se generan diferentes transformaciones. Un ejemplo es que el desarrollo urbano es un proceso transformacional del contexto físico. Transformativo es algo que tiene mayor fuerza y virtud de cambiar la realidad, como fue el terremoto o como ocurre en este momento la COVID. Entonces, esta enfermedad transforma todas las dinámicas sociales y tiene efectos negativos en cómo se conceptualizaba el espacio público y las dinámicas sociales en cuanto al comercio, porque limita toda la cercanía. En este sentido, para poder describir esto, nosotros planteamos el territorio en cinco componentes cuyas interacciones e interdependencias son las que dan sentido a la vida de los territorios, es decir, a la vida de las ciudades, tanto en la parte urbana como en la parte rural y en la urbanidad, en estos procesos que tienes el límite urbano y rural y las dinámicas se encuentran en tensión por la manera de habitar, la manera de consumir el espacio y la manera de relacionarse. Al lado derecho de la diapositiva podríamos ver cómo el riesgo, que en realidad es el contexto físico, en realidad son las condiciones naturales en las cuales se construyen las ciudades. Está una montaña y al lado izquierdo, ¿qué es una vulnerabilidad? Es que las ciudades se construyen en zonas de riesgo. Las ciudades se aglomeran en zonas de alto riesgo. Por ejemplo, lo que puede ocurrir en Esmeraldas o en Puerto Viejo, en las periferias en donde están en zonas de alto riesgo debido a las condiciones físicas de estas zonas. Vivir en cercanía a la refinería o vivir en la cercanía a las playas cuando es una zona costera con alto riesgo de tsunami, o vivir en las laderas cuando hay un alto riesgo de deslizamiento, sea por lluvias o por secas. Entonces es importante comprender de que los desastres, no existen desastres naturales, sino que los desastres en realidad es la confluencia y la convergencia de que las poblaciones habitamos en zonas y habitamos en zonas donde hay riesgo, donde existen amenazas y sobre eso además se aumentan las inequidades. Entonces las poblaciones más vulnerables, más pobres, las poblaciones más marginadas, se ven relegadas a ocupar espacios en condiciones de inseguridad. Entonces, de esta manera es que el riesgo termina siendo acumulativo, es desigualmente distribuido y resulta que las poblaciones que ya pueden ser vulnerables frente a un desastre, que ya pueden ser vulnerables por no acceder, ya pueden ser vulnerables por no acceder a una fuente de empleo digno, por no acceder a una vivienda en condiciones seguras, además, frente a un evento catastrófico, lo que ocurre es que son mucho más vulnerables porque no tienen una capacidad de poder recuperarse
ni siquiera tienen una capacidad de responder, como ocurrió hace unas semanas el incendio en Puerto Viejo, en las laderas, donde algunas familias perdieron completamente todas sus pertenencias, y la capacidad de organización puede verse de que hubo una respuesta efectiva, pero igualmente estaban en unas zonas en donde no habían condiciones ni para llegar, para poder mitigar este riesgo, y de alguna manera lo que respondió y lo que puede relucir ahí la importancia es cómo se construye la parte sociocultural, cómo se reconoce un tejido social que realmente sea amigable en ese sentido. Entonces, frente a este contexto en donde las ciudades se construyen en un riesgo permanente, es más, los riesgos son parte de la vida del planeta, o sea, vivimos en constante riesgo, lo importante es ver cómo las poblaciones nos organizamos para poder mitigar y contener estos riesgos. Ahí es como entra en realidad la palabra resiliencia, que es un conjunto de acciones, un conjunto de intervenciones en los diferentes componentes como hemos descrito. Podemos pasar a la siguiente también, Mateo. En donde una comunidad tiene la capacidad de poder absorber un embate, un evento disruptivo, resistir en una primera fase, organizarse y adaptarse positiva y prospectivamente. Es decir, una capacidad que con el tiempo, en base al fortalecimiento de la comunidad, alcanza un territorio que puede absorber, resistir, adaptarse positiva y prospectivamente a eventos que afectan y atentan con romper las lógicas de organización y de desarrollo. Ahí es importante resaltar las fortalezas en términos de asociatividad, de organización comunitaria que permiten consolidar un tejido social que realmente pueda amalgamarse con las necesidades del territorio y que pueda estar informado, que sea reflexivo, que sea consciente, que sea solidario, con capacidades mucho más potenciadas, no solamente el poder responder y resistir, porque eso también nos podría ver mucho más rígidos, porque también no podemos construir o recuperarnos en las mismas lógicas que nos han afectado. Entonces ahí es importante la reflexión y la información como este espacio de generar capacidades en las poblaciones para que puedan responder de una manera positiva y efectiva a eventos futuros que tienen la posibilidad de convertirse en un desastre. Es decir, como podemos ver en el gráfico inferior, la línea azul, que no está entreputeada, es un ejemplo hipotético de una comunidad que tiene capacidades resilientes. Y la línea entrepunteada de color naranja es una comunidad que no tiene capacidades resilientes. Hay una gran diferencia en este sentido, de manera que durante el desastre, el declinio, porque frente a un embate va a haber un estancamiento y van a haber una ruptura de las lógicas sociales, económicas y productivas, pero es menor. Y la capacidad de recuperación en los escenarios post-desastre y la parte de recuperación, la respuesta inmediata, la recuperación y a largo plazo, porque un evento como el terremoto es un evento que se recupera a largo plazo. Es un evento que en realidad varios estudios determinan de que la recuperación de un evento catastrófico como un terremoto, como tsunami, estima una recuperación de cerca de 12 a 15 años. En las condiciones ideales y adecuadas. Por dar un ejemplo, el terremoto en Japón estimaba una recuperación en 11 años. Entonces es importante considerar que hay que generar capacidades resilientes permanentemente a la vista de que vivimos en territorios, en zonas donde hay amenazas permanentes. Entonces es necesario fortalecer el tejido social. En este sentido, lo importante es pensar en cómo se construye la resiliencia y considerarlo como un ejemplo, un proceso transformacional. Es decir, si podemos pasar a la siguiente. Ahí nos hacemos como una pausa porque... Exactamente. Entonces, en este gráfico podemos ver lo que expliqué sobre cómo se conforma el territorio, pero algunas palabras claves, que es decir, cómo construimos resiliencia en el territorio a través de fortalecer la asociatividad y la organización comunitaria, porque esto permite ser conscientes del contexto físico en el cual vivimos y poder prepararnos. Un ejemplo muy puntual es, por ejemplo, cuando empiezan las épocas de lluvias en Rocafuerte, las comunidades en la experiencia de hace unos 2 años, se fueron organizando en ese sentido para que las viviendas que estaban
palafíticas eran las más convenientes frente a una inundación, pero también la organización de la comunidad es importante, como en la comunidad de Las Jaguas, y es importante ver la respuesta en cuanto a generar mayor asociatividad en este sentido. Otro ejemplo importante es cómo se organizó la comunidad frente a una situación crítica fue en la comunidad Las Gilces, que pudieron reconstruir, primero derrocar todos y remover los escombros, pero a la vez poder reconstruir sus encadenamientos productivos, que era su fuente de ingresos principal para las familias, alrededor del turismo. Entonces, en esto lo que permite es que contribuye a dar mayor continuidad al mejoramiento de los procesos de desarrollo social, político, cultural, económico. Importante es ver cómo el tejido social es consciente sobre sus necesidades y sobre eso plantea soluciones y se involucra en la implementación de política pública, porque por un lado el rol es importante de las instituciones públicas, pero es muy necesario en la construcción de resiliencia el involucramiento y la participación permanente de las poblaciones de manera crítica para que puedan no solamente convertirse en un observatorio de lo yo ejecutado, sino que realmente puedan plantear ideas y desarrollar propuestas en el inicio de la construcción, es decir, desde la planificación, desde el diseño. Y eso resulta ser resiliencia. Resiliencia es tener una capacidad de previsión a partir de la organización en los diferentes componentes del territorio, porque al lado derecho podemos ver cómo estos 5 componentes un poco explican cómo está compuesto el territorio, cómo está compuesto una comunidad que busca ser resiliente. Y en este sentido, cada uno de estos componentes tiene elementos constituyentes, es decir, cómo se construye resiliencia en cada uno de estos ejes. Más adelante, en el ejercicio práctico sobre qué significa resiliencia, vamos a tener la oportunidad de pensar desde la ciudadanía y plantear ideas y soluciones de cómo se aporta a generar esta red que se puede ver al lado derecho, si podemos identificarlo como una red que se va tensionando desde las diferentes intencionalidades y necesidades que tiene el territorio. Y ahí es importante la ciudadanía para poder limitar estas tensiones de manera que lo económico productivo no resulte solamente para las grandes empresas, sino que se vean políticas en cuanto a la activación de la economía en los diferentes niveles, no solamente una empresa mayor, como puede ser en pesca o específicamente atún, sino también el microempresario, el pequeño empresario, el comerciante informal, el pequeño comerciante, la manufactura pequeña, y en ese sentido ver cómo esto puede ir aportando para que las tensiones en el territorio busquen ser menos equitativas y que la voz de la ciudadanía no solamente sea planteada en cuanto a la propuesta y tampoco en un proceso de elecciones, sino que la voz de la ciudadanía plantee soluciones que sean consideradas en la planificación y en el desarrollo del territorio. Así, en la siguiente vamos a ver qué implica el componente biofísico. Y ahí es importante tener un conocimiento sobre los diferentes procesos de transformación y cuáles son sus efectos. Es decir, épocas temporales de lluvia, cómo se seca, o temporales de sequía, y ver cómo esto se va transformando en sí las condiciones. Y sobre eso tener mayor previsión, de manera de que exista una gestión responsable de los sistemas biofísicos y consecuente con las necesidades, es decir, que la explotación no solo sea para las poblaciones, para las generaciones actuales, sino se piense a futuro. Esto de alguna manera se traduce en sostenibilidad o en una visión a largo plazo, pero lo importante es de que existe una atención permanente, ya que mientras más se explota los recursos naturales, también se están construyendo y acumulando amenazas. Y esto es importante de que el riesgo sea considerado de manera mucho más transversal, no solamente en la parte de el cuidado y la conservación, sino que también se considere la gestión del riesgo como un resultante de la explotación de los recursos. Así es importante de que construir resiliencia en la parte biofísica, es decir, en los entornos naturales, de una manera mucho más resumida, es procurar una gestión sostenible de los ecosistemas, y en trabajo coordinado y articulado tanto del responsable de la gestión y de la regulación del manejo de los ecosistemas, como de la ciudadanía como el principal y directo beneficiario. Importante tener una institucionalidad responsable en la gestión sostenible de los recursos, en la parte de la gestión ambiental,
y también alcanzar una difusión y sensibilización por parte de la comunidad, es decir, conocer y comprender cuál es el entorno físico y generar reflexiones frente a eso en cuanto a la conservación, que la conservación también aporta directamente a disminuir amenazas. En cuanto al componente sociocultural y comunitario, es importante pensar de que el reconocimiento de la cultura local es un valor importante, innegociable, que permite una apropiación a partir de sentidos identitarios. Es decir, el reconocimiento de la cultura local permite una revalorización del territorio en el que vivimos y eso procura tener una organización comunitaria más informada sobre el entorno físico, el entorno construido, es decir, el entorno que construimos como una materialización de la necesidad de habitar un espacio. Y en esta conciencia es generar un tejido social mucho más fuerte, ¿no? Generar unas capacidades. Esto se traduce en que existen mayores capacidades adaptativas que permiten recuperarse a eventos específicos que afectan, como una situación estacional, y generar un proceso de adaptabilidad que es mucho una visión más a largo plazo. Es decir, es una construcción en gradiente de tener capacidad de adaptación frente a un evento y generar adaptabilidad como un proceso permanente de conocimiento y reflexión del territorio de manera mucho más permanente. Ahí es importante pensar en que la asociatividad y el fortalecimiento comunitario son claves, ¿sí? Y esto aporta a generar unas capacidades adaptativas frente al riesgo de desastre. En los módulos que ustedes están revisando se habla sobre las capacidades adaptativas como una de las capacidades potenciadas necesarias para el desarrollo de las poblaciones. Es decir, el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas, del PNUD, plantea de que progresivamente las comunidades están asumiendo la responsabilidad del desarrollo frente a las tensiones y al declive de las instituciones, porque se están planteando de que los modelos de desarrollo no deben responder única y exclusivamente a los intereses de grupos económicos, sino que realmente debe responder a unos espacios de justicia espacial y de justicia social en donde todos podamos alcanzar las mismas oportunidades en nuestros diferentes niveles, pero también acceso a generar mejores capacidades para tener proyectos de vida adecuados, se cumplan nuestros proyectos de vida y además que nuestros medios de vida sean convenientes a nuestras necesidades. Pasamos a la siguiente. En cuanto al entorno construido, es importante comprender de que el entorno construido, o sea, que las ciudades son el resultado de la intención de una población de vivir en comunidad. ¿Sí? Es un acuerdo de convivencia. Y de esta manera, las ciudades es la materialización de las intencionalidades, de lo que uno quiere y cómo uno quiere vivir. Es decir, los elementos físicos y tecnológicos de diferente índole y vocación, tanto social para el encuentro como el espacio público, como espacio público y equipamiento urbano para el desarrollo económico, para el comercio, como los mercados y también puntos de abastecimiento, que es clave contar con puntos de abastecimiento, y el acceso a servicios básicos, adecuados, con la cobertura necesaria y a medios de transporte más sostenibles y que sean multimodales. En este sentido, lo que se plantea es que la participación en la construcción de resiliencia demanda contar con una planificación prospectiva a largo plazo, con visiones inclusivas e integrales que no genere procesos exclusionarios como ocurre en las periferias de las ciudades. Y ahí es importante el rol de la ciudadanía, que puede estar un poco desgastado, pero es necesario en este momento revitalizar este rol a partir de contar con estas capacidades mucho más potenciadas y demandar que las instituciones públicas, en el marco de sus competencias, respondan a la administración de lo público. La planificación prospectiva y el desarrollo sostenible del territorio, que está establecido por ley a través de los gobiernos autónomos descentralizados principalmente, tanto como el desarrollo urbano sostenible, y lo importante es que estos entornos construidos deben responder a las necesidades de las poblaciones en cuanto a abastecimiento y a cobertura de servicios básicos, transporte y contar con un sistema vial. Estos elementos lo que nos permite es que el ambiente construido, que puede ser en muchas ocasiones la amenaza permanente a las poblaciones frente a un desastre, cómo se construyen las ciudades, en dónde se organiza, cómo se organizan el sistema urbano, en dónde se construyen las viviendas. Todo esto es importante tener en cuenta y es importante que la ciudadanía aporte
de manera crítica en ese sentido. El siguiente componente que queremos explicar es el componente económico productivo, que es necesario contar con fortalecer las redes productivas y de comercialización de una manera mucho más inclusiva, no solamente las grandes cadenas productivas, que es importante que aportan al desarrollo económico y aportan a la economía local, tanto a nivel provincial, regional y nacional, pero es importante también reconocer las vocaciones productivas de la población y las necesidades y expectativas, de manera que la activación de la economía no solo sea un grupo específico, sino que sea una activación de una economía en diferentes niveles y en diferentes escalas, que la economía local pueda nutrirse y activarse, que existe un circulante. En ese sentido, si necesitamos que las ciudades pequeñas tengan una economía activa y que exista, que circule la economía, necesitamos pensar en los pequeños comerciantes, necesitamos pensar en las pequeñas redes de comercio, en las pequeñas cadenas productivas. Un ejemplo importante que hicimos del análisis en cuanto a la reactivación económica productiva post-desastre es que hay algunas cadenas pequeñas como la cadena de maíz que es importante que deba ser activada a través de infraestructura. Entonces, por eso es necesario trabajar en que se pueda fortalecer las capacidades en cuanto al desarrollo económico productivo, que se fomenten las cadenas productivas, que sean funcionales y pertinentes, que sean funcionales a planificaciones mucho más a largo plazo, a los encadenamientos productivos priorizados por el Estado, pero que también que sean pertinentes a las necesidades de la población. Que esta seguridad y que este flujo permanente de la economía se convierta en un atractivo para la inversión y al mismo tiempo que tanto la banca pública como la banca privada pueda desarrollar mecanismos de financiamiento oportunos y pertinentes, es decir, oportunos a las necesidades y pertinentes frente a las condiciones actuales en las que vivimos. No todos tenemos una capacidad de endeudamiento, pero tenemos una necesidad de poder activar nuestra situación económica y tenemos un proyecto de vida, entonces necesitamos que también sea coherente a las necesidades. Un quinto punto es alcanzar una institucionalidad en todo este contexto. Pasamos a la siguiente, porque es importante, porque las instituciones en el territorio, vamos a hablar, a acotar específicamente las instituciones públicas en los diferentes niveles de gobierno, juegan un papel pivotal, importante en el desarrollo, en la planificación y en el ordenamiento del territorio. Entonces, una alta institucionalidad permite responder a eventos catastróficos porque necesitamos que esté organizada, que esté preparada frente a cualquier evento que sea tanto un evento de manera, un evento disruptivo que transforme los contextos físicos o los contextos sociales, pero que pueda responder y poder limitar los efectos negativos o adversos. Es importante ahí contar que se pueda alcanzar una red articulada y organizada entre los diferentes estamentos de las instituciones públicas. Ahí es importante que la gestión del riesgo pueda ser considerada como transversal en todas las acciones y además de transversal en los diferentes sectores, porque vamos a hablar de mitigación del riesgo físico, pero tenemos que ver también cuál es el riesgo frente a una crisis económica. Y es importante que la institucionalidad pueda ir pensando a el riesgo como un elemento transversal en toda la gestión y la planificación. Pero también es importante involucrar a los diferentes actores territoriales. Por eso la importancia y la relevancia de alcanzar gobernanza. Perdón, se me fueron los 25 minutos. Pero esto es para terminar nada más, me robo unos 2 o 3 minutos más. Lo importante es tener, como a manera de conclusión a lo anterior, es que es necesario pensar en una articulación tanto de las instituciones públicas como los actores públicos y privados existentes en los territorios. ¿Sí? Las instituciones públicas como los municipios, pero hay actores públicos también por elección de voto popular y también hay actores que son importantes como dirigentes comunitarios y como representantes de los barriales. Pero también resaltar la importancia de la ciudadanía organizada, es decir, la sociedad civil organizada como un actor clave y determinante porque ellos pueden promover y generar espacios para alcanzar una gobernanza, es decir, una articulación y unos equilibrios territoriales convenientes. Entonces, a manera de conclusión es un poco pensar que las redes y los actores que componen el territorio mantienen diferentes relaciones y contribuciones interdependientes y complementarias.
Es decir, que el bienestar del territorio, aunque en años anteriores se pensaba que es una responsabilidad única y exclusiva de los estamentos públicos, en realidad el bienestar responde a una participación activa dentro de nuestro alcance, pero una participación activa y reiterativa de la ciudadanía, ¿sí? ¿Por qué? Porque construir resiliencia requiere la participación y la actuación de los diferentes actores para poder generar capacidades adaptativas y emprender modelos de desarrollo que sean sostenibles, que se pueda pensar en una visión a largo plazo y que esta visión a largo plazo también construya y se prepare frente a cualquier evento que pueda afectar sus equilibrios territoriales y procurar unos mejores balances de manera de que no se siga reproduciendo inequidades y que no se conviertan las ciudades o los centros poblados en general una fábrica de riesgo de desastres como uno de los resultados de la reproducción de estructuras de poder y el aumento y acumulación de las vulnerabilidades. Es necesario y se alienta a contar una asociatividad y participación en el desarrollo con un enfoque de sostenibilidad. Como lo mencioné antes, la transversalización del riesgo, la planificación y el ordenamiento territorial aporta a construir resiliencia, ¿sí? Y es importante diferenciarse. La construcción de resiliencia es generar capacidades adaptativas, asociativas, que permitan responder frente a un evento que pueda afectar. La mitigación son eventos de intervenciones físicas que se complementan en esta red nueva de generación de capacidades y construcción de territorios resilientes. Muchas gracias. Ahora tenemos algunas preguntas. Sí, justamente. Muchísimas gracias, Andrés, por tu intervención. Y hemos dado un buen tiempo en la agenda para preguntas, entonces estoy seguro que hay un montón de preguntas y aquí es también la oportunidad para que ustedes nos adelantemos a lo que vamos a aprender en en el primer módulo sobre resiliencia. Entonces, sí, aquí sí abro el piso a quien tenga una pregunta. Podemos abrir el micrófono si tal vez se nos complica el activar la mano arriba en el este. Mateo, tengo una pregunta en el chat que la formula Britney Eduarte. Claro. ¿Sí? Ella pregunta, dice, ¿qué hacer cuando en las comunidades sus habitantes son reacios a los cambios? ¿Respondemos las preguntas una a una o acumulada? ¿Cómo es más conveniente? Si gustan, podemos acumular unas dos o tres preguntas ahorita y para que Andrés igual respondamos en bloques de 3 podría ser. Tal vez alguien otra pregunta. ¿Puede levantar la mano? Sí, siga, por favor. Que le iba a comentar al señor que compartió su ponencia, que aquí en Esmeraldas, solo en el semestre pasado, con mis estudiantes en la Universidad Luis Vargas Torres, hicimos 16 proyectos en una sola parroquia de Camarones, a través del método de investigación-acción participativa. Absolutamente todas esas pueblos, comunidades pequeñas de Camarones, en ninguna de esas funciona la organización local, en ninguna. O sus directivas no los reconocen o los directivos nombrados se olvidan de sus funciones. Entonces, por lo que veo, y según él nos explica, que la organización en las comunidades es determinante para esperar construir las comunidades resilientes, ¿verdad? Este es un fenómeno real del semestre pasado, como le comento. ¿Qué habría o cómo se les podría ayudar a asistir a estas comunidades para que tengan otras condiciones de progreso y de organización? Muchísimas gracias, Mónica. Y ahí veo que Juan Francisco Luzón tiene alzada la mano, entonces, Juan Francisco, por favor. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Andrés, tengo una pregunta. Hablaste acerca de que no existen comunidades 100% resilientes porque las poblaciones no son rígidas o algo parecido. Entonces, ¿cómo podemos construir estas sociedades que puedan
prevenir en la gestión de riesgos de desastres, pero sin, o sea, ¿cómo podemos prevenirlo sin que dejen de ser rígidas o sin que no se habla o sin que puedan adaptarse al cambio, que también hemos hablado acerca de esto en las preguntas? Muchísimas gracias, Juan Francisco. Tal vez, Andrés, una pregunta más y luego para que pasemos a las respuestas. Hay una Top Lop, un usuario que también tiene alzado la mano. Hola. Sí, Mari Carmen. Muy bien, yo no pude ingresar en la primera parte, pero cuando preguntaban cómo ven Manaví, saludo para todos. En 25 años a Manaví yo lo veo como un hospital de salud mental, que es lo más importante para una provincia que ha sufrido eventos catastróficos terribles. En cuanto a la pregunta del especialista en este momento, es cómo se puede dar esas organizaciones asociativas para poder responder de una manera eficaz ante estas catástrofes y eventos, cuando las asociaciones o las organizaciones están hechas por personas que vienen cargadas de traumas, de eventos horrorosos, que no se han sanado, que no se han tratado. Para mí sí es bastante preocupante la situación y los riesgos y la vulnerabilidad de la psiquis, que también está bastante. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Yo creo que con eso podríamos pasar, Andrés, a responder esas preguntas. Y después veo que hay unas preguntas también en el chat, entonces esas las daría después de esta respuesta. Entonces, muchísimas gracias, Andrés. Sí, a ver, un poco las 4 intervenciones, en realidad, lo que me parece ahí resaltar es que no hay confianza. Y un ejemplo, justo estábamos trabajando en un proyecto en donde a partir, como un ejemplo comparativo, a partir de esta emergencia sanitaria, lo que se rompió es el hilo de la confianza, porque en realidad nosotros en este momento somos tanto una amenaza de contagio como también un individuo vulnerable de contagio, ¿sí? Entonces cambia completamente un paradigma, porque tanto podemos hacer daño y afectar a alguien por contagiar nuestra enfermedad, o podemos también contagiarnos. Entonces, ahí lo que nos hace es alejarnos y aislarnos. Y es importante ahí mencionar de que, claro, que por ejemplo, como decía Britney, las comunidades son mucho más reacias a los cambios. ¿Por qué? Porque se perdió la confianza. ¿Por qué se perdió la confianza? Porque tal vez muchas autoridades van a comunidades más alejadas una vez cada 2 años, cada 3 o cada 4 años también, cada 2 años en el mejor de los escenarios. Entonces, la gente pierde confianza y una solución es cómo construir redes de confianza, es a través de la sensibilización, y ahí es mucha repetición, tanto como el desarrollo de la voluntad es con la práctica. Es necesario tener esta cercanía y volver a empoderar a las personas, es decir, dar valor a los procesos participativos y el involucramiento, desde las cosas más pequeñas y que sea una gradiente de tomas de decisiones minúsculas, que la comunidad vea el resultado y que participe en trabajos específicos. Hace unos años he trabajado con algunos proyectos habitacionales que también no había mucha confianza, mucho menos en el Estado y menos en el vecino, porque no se conocían, ya habían existido varios conflictos, y lo que se plantearon son proyectos pequeñitos como mejorar la jardinería del barrio, que pueden ser unas cosas que diríamos que no valen la pena, que no tienen los resultados efectivos, pero es crear nuevos lazos de confianza. Y estos lazos de confianza es a través del cuidado. Lo mismo para la compañera de Esmeraldas, que no pude, perdonen, escuchar su nombre, pero en los 16 proyectos en Camarones, claro, también son poblaciones en donde han estado alejadas, desatendidas, y se les plantea proyectos de conservación, se les plantea proyectos de desarrollo productivo, y se les vende la idea de ser sostenibles, pero una pregunta es: ¿sostenible para quién?
O sea, porque puede ser sostenible para el grande productor, pero no es sostenible para mí los temas de conservación porque yo necesito generar recursos. Entonces, claro, tras una metodología de acción-participación, nuevamente no funciona la organización comunitaria porque los dirigentes no son representativos. Y ahí nuevamente es volver a crear, es procurar creer en la institucionalidad y en las instituciones de la comunidad. Y nuevamente es crear círculos de confianza mínimos, desde lo minúsculo, nuevas redes de confianza, es implantar nuevas redes y estar más presente, porque lo que ocurre mucho es de que vamos a hacer proyectos de investigación o proyectos de desarrollo local, que ha ocurrido en mi experiencia, y vamos a la comunidad solamente para hacer una socialización y vamos a la comunidad para medio implementar los programas y creemos que eso es porque no podemos involucrarnos tanto de manera de que exista una apropiación. Pero en realidad lo que es necesario es estar mucho más cercano en estos procesos, porque ahí se crean círculos de confianza y se crean estos vínculos de confianza y se gana mayor credibilidad. Porque si no, ocurre de que quien quiere participar solo va, investiga, saca información, publica. Quien va, que quiere implementar un proyecto no se involucra lo suficiente, entonces no se crea esto. No sé si con eso más o menos la respuesta es cómo crear estas nuevas vínculos de confianza y a través de estar mucho más presente en las necesidades mínimas, básicas, inmediatas. Es decir, una escalada pequeña. Porque la necesidad más grande deberá ser la sostenibilidad de una comunidad y eso requiere de muchos actores, pero por otro lado la necesidad inmediata es tener más agua, mayor presión de agua o mejorar la seguridad del barrio. Entonces esos son como tener proyectos mínimos, pequeños, alcanzables en el corto plazo y ahí se pueden generar vínculos de confianza. Juan Francisco mencionaba de que, claro, que no existen comunidades 100% resilientes, y es cierto, porque no podemos tener la capacidad de responder a todos los embates y a todas las transformaciones. El ejemplo en este momento es de que por más de que un sistema de salud en otro país haya tenido toda la capacidad para responder frente a la emergencia sanitaria, nunca ocurrió en este siglo un evento tan grave, entonces no teníamos capacidad de responder y eso más que rígidos nos volvió mucho más estáticos porque no teníamos una capacidad de reacción. ¿Y cómo construir comunidades resilientes? A través de proyectos de vida de la comunidad específicos, identificar cuáles son las amenazas principales y sobre eso ver similitudes y aunar esfuerzos, es decir, quién se involucra y quién participa para generar mejoras de condiciones. Si es un tema de inseguridad, son redes comunitarias. Si es un tema de mitigación de una amenaza física, es ver cómo uno puede contener y mitigar este riesgo antes de que exista un evento que agrave. Entonces hay mucho el trabajo comunitario y tiene mucha conexión con las dos anteriores preguntas, que es crear nuevos círculos de confianza. Y ahí la recomendación importante de la construcción de la resiliencia es círculos de confianza y redes de respuesta de las más cercanas y de una manera más fractal ir ampliando esta red. Es crear confianza y es el tejido social más involucrado y más informado. Es cierto que en los procesos de recuperación y reconstrucción de Manabí y Esmeraldas después del terremoto en el 2016, se pudieron responder a algunas de las necesidades, pero no a todas. Y es un proceso largo, es un proceso confuso además. Recuperarse de un terremoto plantea no una oportunidad, porque hubieron 674 personas que fallecieron, pero sí una posibilidad de ordenar el territorio. Y es una visión a largo plazo, entonces ahí es importante y protagónico el rol de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada, no solamente para auditar, sino para plantear e incidir en la política pública de la y en la planificación. En lo más cercano e inmediato son las juntas parroquiales a nivel rural y los municipios, es decir, a nivel local. Entonces, es bien crítico eso y nuevamente todo eso se transversaliza de crear círculos pequeños de confianza que estén comprometidos, que estén motivados y con resultados inmediatos. Porque si nos ponemos a trabajar en una visión a largo plazo de aquí a 20 años y no tenemos resultados inmediatos,
frente a una poca credibilidad de la organización civil y de la participación de la ciudadanía, se va a dilatar cualquier intención y cualquier buena intención y cualquier motivación se va a ir desgastando. Entonces es crear proyectos pequeños, específicos, con resultados puntuales y visibles. Muchísimas gracias, Andrés. Y voy a leer tal vez unas 2 preguntas que están en el chat, pero ahí sí te pido que por honor al tiempo hagamos una respuesta concisa y corta. Dice una persona, como marco teórico se ve esperanzador, pero ¿cómo podemos aplicar en una población que de acuerdo a una encuesta solo el 25% le interesa la salud? Esto refiriéndose obviamente a cómo promover la resiliencia. De ahí hay otra que dice, si hablamos de riesgo en sectores donde se construyen ciudades o pueblos, ¿existe algún lugar ideal para construir? Y después hay otra que dice, buenas tardes, mi nombre es Jessica. Muchas gracias al expositor por sus excelentes aportaciones. Considero que es necesario generar en las comunidades a nivel social y personal recursos psíquicos que permitan desarrollar la resiliencia. Pregunta, ¿acaso no es fundamental crear una política pública que genere estos espacios de trabajo en salud mental a la par con la creación de recursos técnicos de infraestructura, etcétera? Y una última que dice, considero importante el proceso de la educación en los territorios para construir y fortalecer los tejidos sociales. ¿Cuál es la estrategia en el proceso clave de involucramiento de los actores educativos en la construcción de resiliencia? Entonces ahí te dejo tal vez esas 3 preguntas. De igual nosotros vamos a recopilar todas las preguntas que ustedes han puesto en los comentarios para enviarles una respuesta y también en el foro problematizar esas respuestas. Entonces, ahí sí te doy, Andrés. Y, o sea, en realidad podríamos incluso recopilar las inquietudes y desarrollar respuestas específicas, pero aparte de las inquietudes, es cierto, como planteamiento teórico se ve bien, yo también coincido, y no porque, digamos, yo tenga que exponerlo, pero ya la realidad es otra, y claro, la ley y la norma no crea realidad. Entonces, en este sentido, ¿cómo lograr esto? Es sí a través de la educación, tanto formal como informal, y el marco normativo ecuatoriano no plantea a la resiliencia como un elemento importante y determinante de generar mejores comunidades, el marco legal. Hay algunos ejercicios como Quito, como Puerto Viejo, que está considerando a la resiliencia como un elemento orientador en el desarrollo. El de Quito plantea así el desarrollo como comunidades resilientes, pero lo importante es cómo crear eso es desde la educación, y en este momento es desde la educación informal y desde el trabajo comunitario. ¿Sí? O sea, es ganar credibilidad y fortalecer comunidades a través de la información. Entonces, la respuesta determinante para construir esto y que esto sea un planteamiento teórico aplicable es justamente este tipo de espacios. Hacer un planteamiento teórico y luego ver cómo puede ser esto mucho más aplicable. ¿Sí? Entonces, me parece que eso es necesario trabajarlo mucho más, que es un poco lo que plantea el Grupo Faro, que es ciudadanizar el conocimiento. Y en realidad es permitir este acceso. Entonces, más bien, de mi parte, toda la colaboración y apertura a través del Grupo Faro tiene todo mi contacto de responder puntualmente a estas preguntas, y si tienen alguna consulta o trabajo en territorio, sea en Camarones o sea en alguna de las comunidades, lo importante es difundir este tipo de nuevos planteamientos que convocan a la participación. Muchísimas gracias, Andrés. Y muchísimas gracias por las preguntas. Creo que por el tiempo no podríamos tratar todas las preguntas que quisiéramos, pero sin duda lo haremos en un siguiente proceso. Y gracias por esa apertura de siempre, Andrés. Nosotros igual vamos a compartir toda esta información para que ustedes la puedan tener. Y aquí quisiera un poco ya también como proceso de cierre, darle paso a Eduardo Cando, que es parte del equipo de comunicación de Grupo Faro, del área de democracia, transparencia y ciudadanía activa, para que un poco nos comente cómo nos vamos a estar comunicando a lo largo de todo el proceso de formación y por qué hay estas palabras de correo, de WhatsApp, Facebook. Entonces ahí para que un poco, Edu, te doy el paso para que un poco nos cuentes cómo vamos a generar esta interacción más allá del distanciamiento social para sentirnos un poco más
más juntos a pesar de estar lejos. Listo, muchas gracias, Mateo. Buenas noches con todos y todas, bienvenidos. Les auguro éxitos en este proceso de formación que iniciamos con este webinar de apertura. Sin embargo, ustedes ya han podido acercarse a los contenidos en la plataforma, revisar el sílabus, revisar cómo funciona este proceso de formación en la plataforma virtual. Como les decía Mateo, para poder estar más cerca en esta coyuntura de distanciamiento social, hemos implementado varias estrategias en función de las herramientas de comunicación que tenemos al alcance de todos y que la mayoría de todos la usamos, ¿no? Entonces, una va a ser un grupo de WhatsApp que va a estar destinado para enviarles información, recordatorios con fechas de cuándo van a ser los webinars, cuándo van a ser los talleres, fechas máximas de cumplir con las actividades de la plataforma. Y además vamos a crear un grupo de Facebook en el que les plantearemos varias actividades innovadoras de participación e interacción sobre estos temas de resiliencia, sobre temas que también los vamos a consultar con ustedes, que sean relevantes en el territorio en Manabí y Esmeraldas. Entonces, es por ello que en la ficha de inscripción, en el formulario de inscripción, les habíamos solicitado un teléfono de contacto y si tenían pues sus perfiles de Facebook. En los próximos días les va a estar llegando la invitación de estos grupos de WhatsApp y asimismo la invitación, la solicitud de amistad de parte mía o de Mateo o de Vicente por Facebook. No se asusten, nadie les está stalkeando, hackeando, solamente es el requerimiento que tenemos para poder enviarles la invitación a los grupos de Facebook. Tenemos que por Facebook hacerlo así porque hay una restricción ahí, no podemos enviar la invitación directamente de la fanpage institucional de Grupo Faro. Entonces, la administración de los grupos sí va a ser desde la fanpage institucional de Grupo Faro, pero la invitación les va a llegar desde las cuentas personales, o bien de Mateo, o bien de Vicente, o bien de la mía. Y desde ahí, entonces, vamos a tener estos canales de interacción, más allá de la plataforma, que nos sirve también para comunicarnos todas las actividades o dudas que tenemos sobre el curso. Con esto, muchas gracias. Pronto van a estar recibiendo estas invitaciones. Y una vez integrados en estos grupos, vamos a conocer las dinámicas que vamos a plantear desde estos canales de comunicación. Buenas noches con todos, muchas gracias por su atención y como les decía, éxitos en este proceso que hoy empieza. Muchísimas gracias, Edu. Y como les comentábamos al inicio de la presentación, el programa de formación busca no ser solo un hecho de completar una lectura, una evaluación y cerrar el proceso o tareas específicas, sino más bien construir comunidad. Entonces, estos medios del grupo de WhatsApp, el grupo de Facebook, es una oportunidad para generar vínculos también, que es como lo que le decía Andrés, estos espacios de confianza, este tejido social, estos procesos asociativos. Después, ya como anuncios también macro, vamos a tener el siguiente módulo, el siguiente webinar el día jueves 6 de agosto. Este va a ser no el taller práctico, sino el webinar sobre experiencias internacionales y locales en temáticas de resiliencia. Para eso vamos a tener, al igual manera, expertos invitados como Andrés, quienes nos van a compartir sus experiencias a nivel local e internacional. Y finalmente, sí queremos que la decisión de los días en los que desarrollemos los talleres prácticos virtuales sea un proceso conjunto en el que todos participemos. Entonces, por esta razón, les voy a pedir que nos ingresemos nuevamente a www.menti.com. Ingresamos el código 779231. Entonces, si es que por favor ingresamos y vamos a tener otra pregunta que se refiere a cuándo es mejor tener los talleres prácticos. Y tenemos la opción de tener jueves, viernes o sábado. Entonces, para que por favor ingresemos a Menti, y es el mismo código
que les envió Vicente, y de igual manera si es que Vicente nos podría ayudar compartiendo otra vez el link para que lo tengamos a la mano. Y yo les comparto en este momento para que veamos. En el chat está el enlace también, lo acabé de volver a poner, es el mismo enlace de hace un rato. Entonces estamos en vivo con una votación más o menos para decidir en qué día vamos a desarrollar los talleres prácticos virtuales, que recuerden, estos van a tener una duración de 2 horas. Este, en cambio, tiene una duración un poco más corta, de 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos máximo. Entonces, hasta ahorita tenemos, el ganador serían los jueves, con 19 votos, y hasta ahorita tenemos 50 personas que han votado. Recordemos que estamos 93 personas conectadas en este primer webinar virtual. Entonces, qué gusto tener tantas personas del día de hoy que nos acompañan. Por favor, a las personas que están votando a través del chat, si lo pueden hacer en el enlace que se les envió, por favor, para que su voto pueda ser contabilizado. Les recuerdo, el código del Menti es 779231. Ya tenemos 64 personas que han votado. Démonos unos cuantos minutitos más. Estamos en las 70 personas. Igual nosotros, algo que también queremos darles a través de todo este proceso de formación, les vamos a enviar estas herramientas para que ustedes las puedan utilizar en otros espacios. Todas las que usemos en los talleres prácticos, en los eventos virtuales, como Menti, ya van a conocer otras herramientas que también usamos. Todo les vamos a mandar para, vimos en las descripciones que hay profesores que están participando con nosotros, que también los conocemos de otros espacios, que hay igual del sector privado que desean hacer una reunión, o estudiantes que buscamos impactar a nivel local, también podemos hacer uso de estas herramientas. Entonces, estamos con el jueves con 37 votos, el día viernes con 14 y el sábado con 25, y con un total de votos de 76 personas. Entonces, yo creo que ahí ya hay una media, una fuerza ahí, que nos vamos por los jueves, y ya sería una decisión conjunta entre todos y un compromiso también. Aquí si quisiéramos hacer un énfasis, que este proceso de formación requiere de participación activa e involucramiento suyo. Entonces, es fundamental que ustedes estén activos, que estén participando, y por eso nuestra constante de siempre estar enviando mensajes. Entonces, ahí creo que mi persona, Vicente y Camila, somos los que más estamos en contacto con ustedes, enviándoles información. Quedaríamos el jueves entonces para los talleres prácticos. Ya les vamos a enviar de igual manera un cronograma, lo vamos a postear en la sección de novedades del curso de la plataforma eLearning. Y por último, antes de cerrar y dar unos comentarios finales, sí quisiéramos ver si tienen algún comentario o una pregunta adicional. Algo que tal vez quieran resaltar, algún comentario que quieran dejarnos, un pensamiento o una pregunta en general sobre el curso, tal vez una pregunta que no la pusieron en el chat para Andrés, que de igual manera la pongamos, y nosotros vamos a sistematizar esta información y la vamos a postear en el grupo, en la plataforma eLearning. De igual manera, la hora les vamos a compartir a qué hora sería el día jueves de los eventos, pero sería en la tarde de igual manera. Entonces, no sé si alguien tiene un comentario o pregunta para que la pongamos, porque no hay nadie participando hasta el momento. Ahí ya tenemos una primera. Y si no, sí quisiera dar paso a un cierre por parte también de las personas del equipo de Vicente Martínez y también de Estefanía Terán, para darles unas palabras finales, y con esto nos quedamos
con los comentarios que ustedes vayan incluyendo dentro del Menti. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Es un equipo, es un grupo de participantes en este proceso de formación sumamente diverso. Como lo dijo Mateo al inicio, tenemos representantes de diferentes sectores. Esto va a ser una experiencia que nos va a enriquecer a todos. Nosotros no solamente vamos a impartir, sino que también la idea es que entre ustedes se fortalezcan, cada uno haga acopio de sus fortalezas, de sus capacidades y las ponga pues en conocimiento de los demás participantes para entre todos ganar y fortalecernos. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Creo que fue una sesión muy importante. Para mí siempre la resiliencia es un concepto complejo, pero creo que Andrés lo ha sabido explicar de una manera muy clara y simple, a pesar de su complejidad. Así que es importante que nosotros vayamos a través de estos espacios aterrizando un poco y operativizando también estos conceptos que a veces son tan etéreos, ¿no? Los felicito por su participación, por sus preguntas, por estar muy activos a pesar de la hora, y creo que va a ser una oportunidad muy importante para que ustedes no solo adquieran conocimiento que les permita luego organizarse y trabajar de manera colaborativa y corresponsable con sus procesos de reconstrucción sociales, políticos, económicos, sino también aprovechen para que de aquí salgan iniciativas que sean relevantes para Manabí. Así que muchísimas gracias por su tiempo y los veo en una siguiente oportunidad y manténganse activos. Muchísimas gracias, Steffi. Gracias, Andrés y equipo. Y gracias a todos. Y nada, vamos a estar en contacto al máximo y nos vemos en la siguiente capacitación que desde ya les agendamos y les estaremos enviando en la misma cantidad de recordatorios y de notificaciones que lo hicimos para este evento. Y qué gusto ya formar un grupo empoderado por este proceso educativo que me gustan los comentarios que están dejando ahorita. Y agradecerle también a Camila Valencia, que es nuestra voluntaria del equipo de Democracia, Transparencia y Ciudadanía Activa, específicamente del proyecto de Hace Comunidades Resilientes, que ha estado en contacto con ustedes diariamente. Entonces ahí sí quería reconocer el trabajo de Cami. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes y estamos en contacto. Una excelente noche a todos. Y eso, una buena noche. Gracias, buenas noches. Sería buena que envíen la información. Gracias, gracias, tengan buenas noches. Vamos a subir la grabación del Gracias, compañeros, para todos. Buenas noches, compañeros. Gracias. Pasen bien. Feliz noche. Pasen bien, saludos. Sí, feliz noche a todos.